aquí estamos leyendo la Biblia en un año. Hoy es el día 287 de esta aventura. Y a mí, yo les digo, me entra cosa, ¿no? Porque faltan unos días, faltan muchos días todavía para terminar, pero la idea nuestra es continuar. Un adelanto. Yo estoy pensando en hacer no una entrega diaria, sino una entrega semanal con algo que se va a llamar o se podría llamar Viajeros en el Tiempo. Entitulado Viajeros en el Tiempo, en donde exploraremos ciertas cosas que sucedieron en el pasado. Estamos hablando de todo lo que es la Biblia y su contexto, los escritos, los libros, quiénes los escribieron, en qué año, cómo era el contexto cultural, idiomático, geográfico, a quién fue dirigido, a quiénes eran dirigidos, y un montón de cosas muy interesantes con las cuales creo que vamos a poder aprender juntos y entender juntos mucho más la palabra de Dios. Así que esa es la idea. Vamos a ver, Dios quiera que lo podamos hacer. Señor, acá estamos en esta mañana hermosa y que se vislumbra una mañana con sol hermosa. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por estar en el lugar que estamos, Señor, y nuestros trabajos. Señor, te pedimos que podamos hacer y continuar emitiendo un contenido con tu palabra para ir caminando junto con todos aquellos que la leen con nosotros más profundo en tu corazón, Señor, tu corazón y tu propósito para tu creación, Señor, que somos nosotros. Somos tu creación, somos tus hijos y vos claramente has dejado tu palabra para que hagamos tu voluntad, Señor. No lo que nosotros queremos, Señor. Tu voluntad, que es perfecta, que es divina, que es buena, agradable, que finalmente nos lleva por el buen camino. Te damos gracias, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Ripá, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl,
los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí, Meolatita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jare Origim de Belém, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Vamos ahora con la primera carta a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y concluimos la lectura del día con una oración. Amado Señor, te damos gracias, papá, por tu palabra. Te damos gracias por el testimonio de Pablo, Señor, y cómo transformaste su corazón y su vida. Que no desperdició un minuto, Señor, en aclarar tanto a gentiles como a judíos, Señor, a fariseos. La verdad, Señor, de tu palabra y la verdad que es Cristo resucitado. Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias porque vos escogés, vos elegís y apartás, Señor, a los que querés que te sirvan y nos vas transformando, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu evangelio. Te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Ofrendamos también la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, Señor. Hoy son las mejores manos en las que pueden estar, Señor. Apartalos, líbranos de todo mal, Señor, y también de toda tentación, Padre. Alertanos que seamos entendidos, Señor, y que tengamos discernimiento para hacer tu voluntad, para cumplir tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén.